Bueno, damos la bienvenida a toda la audiencia a una nueva exploración a fondo. Siempre es un placer absoluto abrir este espacio, Hola, sí, un placer estar aquí de nuevo. sobre todo porque es un espacio diseñado especialmente para quienes buscan ir bastante más allá de la superficie de las cosas. Y hoy tenemos sobre la mesa una misión que es cuanto menos singular. Muy singular, desde luego. Vamos a desglosar unos apuntes muy específicos, unas notas que son fascinantes y que provienen de lo que se conoce como la comunidad CKP. Unos documentos que, a ver, no son precisamente ligeros. Recogen una enseñanza directa del maestro Frank García y giran en torno a un concepto que atrapa rápido, en cuanto empiezas a rascar un poco. Eso es. Me refiero a los llamados horarios espirituales. Ojo, nuestra intención aquí, y esto es importante dejarlo claro desde el minuto uno, no es adoptar o respaldar estas creencias como verdades absolutas. Claro, para nada. Más bien la idea es actuar como guías. Vamos a desgranar qué proponen exactamente estos textos, cómo estructuran el tiempo y comprender el marco de pensamiento que ofrecen. Exacto. Se trata de analizar la información. Y para empezar a encuadrar todo esto, creo que hay una pregunta reflexiva ideal para lanzar al aire. ¿Quién no ha notado alguna vez que ciertos bajones emocionales o incluso sensaciones repentinas de angustia, que podrían describirse casi como ataques, ocurren invariablemente a la misma hora del día o de la noche? Es que esa es una puerta de entrada perfecta para el tema. Sitúa la mente exactamente donde la necesitamos hoy. Totalmente. Porque al analizar estas notas sobre la enseñanza del maestro Frank García, nos encontramos de frente con una visión panorámica que rompe por completo con la idea tradicional de que nuestro estado anímico o la actividad invisible a nuestro alrededor son simples frutos del azar. O de lo cansados que estemos ese día, claro. Eso es. La fuente de hoy plantea, con una rotundidad tremenda, que la actividad espiritual, y hablemos de influencias de luz o de influencias de oscuridad, no tiene absolutamente nada de aleatorio. Nada. Por el contrario, argumenta que se concentra en rangos horarios muy concretos. Y quizás lo más revelador de este documento es cómo entrelaza esa actividad horaria con conceptos fundamentales. Como nuestra capacidad de vigilancia, por ejemplo. Exactamente. Nuestra vigilancia, el misterioso mundo de los sueños por el que transitamos cada noche, y la importancia vital de mantener ciertos hábitos de protección. No es solo un reloj que marca las horas para ir a trabajar o dormir. ¿Ya? La fuente lo describe casi como un mapa de mareas invisibles. Un mapa de mareas invisibles. Me gusta mucho esa imagen. Vale, vamos a desgranar esto porque el documento no habla en abstracto para nada. No, es muy específico. Divide el día y la noche en bloques increíblemente detallados y el primero de ellos nos lleva a la franja más profunda, más oscura de la madrugada. Hablamos del rango que va desde las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada. La medianoche profunda. Exacto. Según los apuntes de la comunidad CKP, este periodo de 3 horas se identifica de manera directa como una franja de alta actividad. Y claro, cuando leemos alta actividad en un texto de esta naturaleza referido a las 2 de la mañana, hay que entender a qué se refiere el maestro Frank García. Sí, porque suena un poco contradictorio. Fíjate que nos invita a pensar en este bloque no simplemente como un momento cronológico en el que el reloj avanza mientras hay silencio fuera. Lo describe como un escenario puramente activo. Ya veo. Lo fascinante de esto es que, según esta enseñanza, este es precisamente el terreno, el caldo de cultivo, donde ocurren esos bajones o ataques que mencionabas al principio. Pero a ver, espere, porque esto choca un poco con nuestra percepción habitual. ¿Siempre pensamos en la madrugada como el momento de la calma absoluta? Claro, lógicamente. Todo el mundo duerme, no hay ruido en la calle, no hay correos electrónicos entrando. O sea, es pura inactividad física. Choca frontalmente, en efecto, pero el texto argumenta que ese silencio físico contrasta con un gran ruido, por así decirlo, en el plano espiritual o energético. Un ruido invisible. Eso es. La fuente subraya que esta franja horaria es de una densidad particular. Es el momento donde las dinámicas de oscuridad o las influencias más pesadas tienen un pico de intensidad notable. Y claro, esto ocurre justo cuando nosotros estamos en nuestro punto de menor consciencia defensiva. Me viene a la mente una idea. A ver si voy bien encaminada por aquí. Pensaba en un teléfono móvil o en un ordenador actualizándose de madrugada. A ver, cuéntame. Ya sabes, son las 2 de la mañana,
El sistema operativo se reinicia, hace copias de seguridad en segundo plano y de repente la pantalla se queda en negro con una barra de carga. Sí, sí. En ese momento no puedes usar el dispositivo para nada. Está totalmente expuesto a un fallo o a un corte de luz. Es algo parecido a esa vulnerabilidad de la que habla el texto. Pues es una forma muy ilustrativa de verlo, la verdad. Llevando esa idea de la actualización del sistema a las notas que estamos analizando, ocurre algo calcado. Ajá. Mientras el cuerpo humano está en su estado de mayor desconexión física, inmerso en el sueño profundo, nuestra conciencia diaria está, por seguir con tu ejemplo, reiniciándose. Claro. Estamos asimilando el día, procesando memorias. Aparentemente estamos inactivos, pero internamente estamos trabajando a fondo y, por tanto, muy expuestos. Todos los recursos enfocados dentro. Exacto. Todos nuestros recursos están enfocados en ese mantenimiento interno y no en la defensa exterior. O sea que el cortafuegos está desactivado por completo. Literalmente desactivado. Y supongo que por eso la fuente insiste tanto en este punto sobre los ataques. ¿Qué aspecto tendrían esos ataques según el texto? ¿Hablamos de pesadillas, de despertarse de golpe con taquicardia? Fíjate que el documento detalla precisamente ese tipo de fenómenos. Despertares abruptos con una sensación de pesadez enorme en el pecho. ¡Qué angustia! Terrores nocturnos, o simplemente abrir los ojos a las 2:30 de la mañana con un bucle de pensamientos negativos abrumadores, pensamientos que además no venían a cuento al acostarse. Ya. El texto vincula de una forma muy estrecha este horario de las 12 a las 3 de la mañana con la necesidad imperiosa de tener hábitos de protección. Antes de ir a la cama, imagino. Sí, exactamente, antes de dormir. ¿Y qué tipo de hábitos sugiere? Porque claro, si sabemos que el sistema va a entrar en ese estado de vulnerabilidad y que coincide justo con esa alta actividad densa en el exterior, irse a dormir ya no solo caer rendido en el colchón. No, deja de ser una mera rutina para convertirse en un acto consciente de salvaguarda. Aunque los apuntes no dictan un ritual dogmático y cerrado, sí hablan mucho de la intención. Vale. Puede ser desde algo tan sencillo como no llevarse discusiones acaloradas o noticias catastróficas a la cama, hasta prácticas de visualización, meditación o limpieza mental. O sea, separar el ruido. Separarlo. Eso es. La idea central de la comunidad CKP aquí es establecer un perímetro. Si uno sabe que va a dejar la puerta de casa energéticamente hablando y que fuera hay movimiento pesado, lo lógico es echar la llave antes de dormir. Pues tiene toda la lógica del mundo dentro de este marco, la verdad. Es no dejar esa puerta abierta de par en par. Exacto. Pero claro, si estamos tan expuestos hasta las 3 de la mañana, la lógica me dice que el resto de la noche seguimos igual de vulnerables, hasta que por fin sale el sol. ¿O el texto plantea algún cambio de guardias ahora? Pues aquí es donde el documento da un giro fascinante. Y es vital aclarar este punto de la enseñanza del maestro Frank García para no quedarnos con una visión sesgada o asustadiza de la noche. A ver, cuéntame. A menudo, cuando se habla de actividad espiritual nocturna, la tendencia es meter toda la madrugada en el mismo saco. Oscuridad, miedos, densidades, entidades. Todo lo malo pasa de noche. Exacto. Pero la fuente rompe este mito de forma categórica. El dial cambia por completo al pasar de las 3 de la madrugada. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pasamos al bloque de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y el término literal que usa la fuente para esta franja resuena muchísimo en los apuntes. Lo llama el portal de vigilancia. Así es. Ya la propia palabra portal sugiere un cambio de estado, un acceso a algo distinto. Una transición. Este bloque se define en las notas de manera diametralmente opuesta al anterior. Ya no estamos en la zona de ataque o vulnerabilidad pesada, sino en el momento álgido de lo que el documento denomina operatividad angelical y el tiempo de la revelación. Un segundo antes de avanzar, porque esta terminología tiene tela, tiene mucha miga. Sí, sí la tiene. Cuando el texto del maestro Frank García habla literalmente de operatividad angelical, se refiere a ángeles en el sentido religioso tradicional, con alas y coros, o el documento utiliza este término como una metáfora para referirse a un tipo de energía más sutil o una lucidez mental superior. Es una distinción súper necesaria. Aunque la comunidad CKP utiliza terminología que resuena con tradiciones espirituales clásicas, el enfoque de estas notas es muy operativo, casi pragmático. Vale. Esa operatividad angelical se describe más bien como una frecuencia, una influencia de alta vibración, de luz, de orden y de claridad. No tanto seres literales flotando. Exacto.
No se centra tanto en la figura alada de la iconografía clásica, sino en la cualidad de la información y la energía que está disponible en esa ventana de tiempo. Es el momento en el que el velo, por así decirlo, es más fino, pero para recibir, no para defenderse. Pasamos entonces de esa pesadez a una ligereza increíble. Y la palabra vigilancia en este portal parece tener una connotación muy distinta a la que solemos darle. Totalmente. No es estar vigilado con miedo, mirando por encima del hombro a ver qué te ataca, sino estar alerta, despierto, lúcido. Esa es la clave absoluta. En este segundo bloque, de 3 a 6, la vigilancia se entiende como lucidez espiritual. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos un contraste drástico. Un giro de 180 grados. La vulnerabilidad del bloque de 12 a 3 da paso a una claridad receptiva enorme de 3 a 6. Y esto nos lleva a un terreno apasionante, cómo la fuente relaciona este horario específico con el mundo de los sueños y la intuición. ¿Te refieres a esos sueños que parecen más reales que la propia vigilia? Exactamente. Las notas sugieren que las revelaciones profundas, las respuestas a problemas que se han estado arrastrando durante semanas, o esas ideas súbitas que aportan una claridad inmensa, suelen canalizarse a través de los sueños en esta franja. ¡Ostras! O a través de esos despertares repentinos pero tranquilos, que ocurren a las 4 o 5 de la mañana. ¡Qué curioso! Fíjate en la diferencia. El despertar del bloque anterior era con angustia o pesadez en el pecho. Taquicardia. Eso es. El despertar en este portal de vigilancia es con una mente cristalina. Es el terreno de las intuiciones puras. Lo cual, si lo pensamos bien, tiene muchísimo sentido incluso a nivel empírico, sin necesidad de entrar en detalles místicos. Claro. ¿Cuántas anécdotas hay en la historia de escritores, científicos o músicos que han compuesto su mejor obra o resuelto una ecuación imposible a las 5 de la mañana tras un despertar repentino? Hay muchísimos casos documentados en efecto. Y el texto del maestro Fran García simplemente lo codifica. Viene a decir, ojo, no es casualidad que la inspiración llegue a esa hora. Para nada. Es que esa franja es el portal de vigilancia, es la ventana donde esa operatividad de luz está trabajando a pleno rendimiento. Exactamente. Si te despiertas a las 5 de la mañana con una idea, el hábito de protección, o mejor dicho, de aprovechamiento, aquí, supongo, que no es taparse con la manta y forzarse a dormir, sino encender la luz y anotarlo. El texto apunta precisamente en esa dirección. Capturar la revelación. Estar dispuesto a escuchar. Claro. Pero, claro, el ciclo del reloj no se detiene aquí. Sale el sol, pasamos por toda la actividad frenética del día, las reuniones, el trabajo, el ruido del mundo, y la fuente da un salto en sus apuntes. ¿Hacia dónde vamos ahora? Nos lleva directamente al atardecer. Llegamos al tercer y último rango horario del que habla el documento de hoy, el bloque que va desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y, sorprendentemente, a diferencia de esa ventana de luz y revelación de la madrugada, este bloque vespertino vuelve a asociarse, de manera muy explícita en el texto, con la actividad negativa. Y aquí es donde la audiencia podría plantear una duda muy razonable, claro. A ver. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué precisamente el atardecer? ¿Por qué la transición de la tarde a la noche, que a priori parece un momento de descanso, se señala en estas enseñanzas como un foco principal de actividad negativa o pesada? Pues sí. A ver, uno pensaría que la oscuridad total de la medianoche es peor que un simple atardecer donde todavía hay gente por la calle, los comercios están abiertos, hay luz en las farolas. Pero si cruzamos la observación del comportamiento humano con los apuntes de la comunidad CKP, la respuesta cobra mucho sentido. Ajá. La tarde y noche, de 6 a 9, es el momento de la jornada en el que, por regla general, se baja la guardia de forma drástica. Es verdad. La jornada laboral o las obligaciones principales terminan. Hay un agotamiento acumulado innegable. Agotamiento físico, desgaste mental de tomar decisiones todo el día y, por supuesto, un desgaste energético importante. Es el típico bajón de energía al llegar a casa. El momento en el que uno cruza la puerta, deja las llaves en la mesa, se quita los zapatos, se tira en el sofá y suelta un suspiro tremendo. Ese suspiro de alivio. Sí, es una descompresión total. Y el problema, según el marco que plantea la fuente, reside justamente en cómo hacemos esa descompresión. ¿A qué te refieres? Al quitarnos la armadura del día, al dispersar la atención porque ya no estamos obligados a rendir en el trabajo, abrimos fisuras. La luz del sol empieza a decaer y con ella esa vitalidad estructurada y activa del mediodía. Claro, el cuerpo lo nota. Ese declive en la defensa natural de nuestra atención es el caldo de cultivo ideal para que se manifieste esa actividad negativa.
O sea que el cansancio nos hace permeables. Totalmente permeables. ¿Y cómo se traduce esa actividad negativa en esta franja horaria? Porque a las 2 de la mañana hablábamos de pesadillas, pero a las 7 de la tarde uno suele estar despierto, preparando la cena, con los niños o viendo la televisión. Se manifiesta de formas mucho más cotidianas, pero igualmente disruptivas. El documento hace alusión a irritabilidad repentina. Uf, típico. Esas discusiones absurdas con la familia que estallan de la nada justo antes de cenar. Una sensación de melancolía pesada que cae de golpe al mirar por la ventana cómo se pone el sol. Qué descriptivo. O un sentimiento de abrumamiento por cosas que durante la mañana parecían súper manejables. La fuente nos sugiere que este no es un simple capricho de los neurotransmisores, sino una vulnerabilidad espiritual aprovechada por esa actividad negativa. Madre mía, visto así, ese momento de llegar a casa se convierte en un campo de minas. Literalmente. Esto conecta directamente con lo que mencionábamos al principio sobre la necesidad de mantener hábitos de protección. Si sabemos que de 6 a 9 de la tarde hay una caída en picado de las defensas y un repunte de esa densidad, tirar la mochila y desplomarse frente a la pantalla no parece la mejor estrategia. El texto exige algo más activo. Exige una transición consciente. Y aquí los apuntes son muy clarificadores sobre lo que implican los hábitos de protección en este contexto vespertino. Ya. No se trata solo de la meditación antes de dormir a la medianoche. Se trata de gestionar adecuadamente esa frontera, de las 6 a las 9. ¿Y qué recomiendan los textos en este caso? ¿Cómo se cruza esa frontera sin que se te pegue toda esa pesadez? Aunque las notas no prescriben una única receta, el concepto de fondo es el corte o la limpieza transicional, literal y metafóricamente. Un corte de energías. Eso es, llegar a casa y lavarse las manos y la cara con conciencia, visualizando que se limpia el ruido del día. Cambiarse de ropa, dejando la indumentaria del trabajo como quien deja una armadura que ya ha cumplido su función. Qué visual. Poner límites mentales claros y no seguir arrastrando los problemas laborales a la esfera privada. Es decir, crear un ritual de transición que reafirme nuestra presencia en lugar de dejarnos caer en la apatía del agotamiento. Es como si el atardecer fuera el recibidor de la casa de la noche, y si dejas entrar toda la suciedad del día en el recibidor, pues lógicamente va a acabar manchando la habitación donde vas a dormir a medianoche. Es una analogía impecable. Todo el sistema que propone el texto del maestro Fran García está profundamente interconectado. Ya veo. Subestimar la franja de 6 a 9 de la tarde, dejarse llevar por esa irritabilidad o ese agotamiento sin poner un filtro, significa entrar con una enorme desventaja a la alta actividad de 12 a 3 de la madrugada. Es una visión que enfatiza la continuidad, los ritmos ininterrumpidos de nuestro día a día. Todo encaja de una forma muy metódica, casi como el mecanismo de un reloj. Pero a ver, vamos a desgranar un poco esto hacia la utilidad real para quien nos escucha. Porque tenemos toda esta estructura teórica, esta gran arquitectura de horarios, Sí. el peligro y la pesadez de 12 a 3, la luz y la revelación maravillosa de 3 a 6, la vulnerabilidad resbaladiza del atardecer de 6 a 9. Un mapa completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque los apuntes de la comunidad CKP no se quedan en un simple mapa descriptivo para asustarnos o maravillarnos, aterrizan todo esto de forma muy concreta. Y menos mal, porque aquí es donde verdaderamente llegamos al núcleo, a la utilidad de esta enseñanza. La idea práctica, la regla de oro que cierra las notas de esta fuente, se resume en una máxima que es fundamental. ¿Cuál es? Si en un rango horario repites el mismo patrón, ahí hay información para trabajar. ¿Qué frase más potente? Es una frase corta, pero que encierra una sabiduría inmensa basada puramente en la observación. Ahí hay información para trabajar. Es decir, el texto no está pidiendo un acto de fe ciega. No está diciendo, créete que a las 3 de la mañana hay ángeles y a las 7 de la tarde entidades negativas. Para nada. Lo que está pidiendo es atención pura y dura. Exacto. Pide un autoanálisis riguroso de los ritmos propios. Y aunque todo este andamiaje conceptual pueda sonar a pensamiento místico o mágico para los más escépticos, la aplicación que propone la fuente es de un pragmatismo aplastante. Es pura observación clínica. Se trata de dejar de ser sujetos pasivos a los que simplemente les pasan cosas malas o buenas de forma aleatoria y convertirse en observadores conscientes, casi como científicos de nuestros propios ritmos emocionales y espirituales.
Pensemos en cómo se traduce esto en la vida real. Si hay una tendencia enorme a experimentar una tristeza sin motivo aparente o un cansancio que te paraliza sistemáticamente siempre a las 8 de la tarde, la fuente nos dice un momento, deténgase ahí, no lo despache diciendo que es el estrés de la oficina. Ese es el punto crítico. Esa repetición matemática es un dato valiosísimo. O pensemos en el otro escenario. A ver. Si los despertares abruptos, esos que vienen acompañados de sudores fríos o de una sensación de que algo no va bien, ocurren casi religiosamente a las 2:15 de la madrugada, Siempre a la misma hora. la enseñanza del maestro Frank García concluye que esa repetición es el indicador. Es la luz roja parpadeando en el panel de control que avisa de que, en ese bloque horario específico, hay una grieta importante en los hábitos de protección o hay una influencia que necesita ser abordada seriamente. Me fascina cómo el concepto convierte algo abstracto en una herramienta de uso diario. Si el patrón de malestar se repite de 12 a 3, a lo mejor la información para trabajar es que los hábitos de protección previos al sueño son deficientes. Claro. Si el patrón recurrente es despertarse a las 5 de la mañana con una lucidez inusual y el corazón tranquilo, la información a trabajar es que quizás hay que tener esa libreta en la mesilla de noche para no dejar escapar la revelación. Es que la fuente proporciona en esencia un decodificador para esos eventos recurrentes que solemos ignorar. Es usar los horarios como una herramienta de diagnóstico, ni más ni menos. Diagnóstico de uno mismo. Al identificar el patrón, se puede aplicar la contramedida adecuada, o en el caso del portal de vigilancia, aprovechar el impulso positivo. Al final, se transforma la experiencia. Totalmente. Uno deja de sentirse víctima de una montaña rusa de ánimos impredecibles para convertirse en el gestor activo de su propia vigilancia. Ignorar el horario en el que ocurren las cosas es, literalmente, ignorar la mitad del mensaje. Qué viaje tan interesante hemos dado a través de estas notas. Sí, la verdad es que da para reflexionar muchísimo. Recapitulando un poco lo que hemos explorado hoy sobre las enseñanzas de la comunidad CKP. Hemos navegado por esa franja de alta actividad y vulnerabilidad extrema de 12 a 3 de la madrugada, donde las defensas están bajas. Hemos cruzado el umbral del portal de vigilancia lleno de esa operatividad de luz y revelación de 3 a 6 de la mañana. Y hemos examinado esa delicada ventana de transición donde el agotamiento da paso a la actividad negativa al atardecer, de 6 a 9. Todo un recorrido, sí. Y todo este recorrido ha quedado firmemente anclado por una premisa fundamental: la enorme importancia de ser observadores implacables de nuestros propios patrones. Y para cerrar el análisis de estos documentos, me gustaría dejar una última reflexión flotando en el aire, construyendo sobre esta misma base para que la audiencia se la lleve consigo y le dé una vuelta. Adelante con esa reflexión. En nuestra sociedad actual estamos absolutamente obsesionados con la productividad. Ya lo creo. Es tremendamente común llevar un control estricto de la agenda laboral, sabiendo exactamente en qué invertimos nuestro tiempo físico, cada reunión, cada tarea. Pero si asumimos por un momento el paradigma que nos presenta este documento y entendemos que los patrones horarios contienen información vital sobre nuestro estado espiritual y emocional, ¿qué pasaría si decidiéramos ir un paso más allá? ¿A qué te refieres exactamente? ¿A qué pasaría si empezáramos a auditar de forma activa, a lo largo de una semana completa, no solo lo que hacemos a nivel de tareas, sino en qué horarios exactos nuestro ánimo sufre las mayores fluctuaciones inexplicables? ¡Ostras! Si anotáramos cuándo llega la irritabilidad repentina, a qué hora exacta nos despertamos con angustia, o en qué momento del día sentimos una lucidez repentina. Quizás al final de esa semana, al mirar esas notas, descubriríamos que ese mapa de mareas invisibles siempre ha estado ahí, guiando o afectando nuestros días en la sombra, esperando pacientemente a ser leído. ¡Qué maravilla! Es un pensamiento tremendamente provocador para dejar resonando. Auditar las fluctuaciones del ánimo con la misma precisión y seriedad con la que auditamos nuestro trabajo o nuestro dinero. Queremos agradecer enormemente a toda la audiencia por acompañarnos en esta nueva inmersión a fondo. Como siempre, el objetivo de este espacio es aportar perspectivas que reten lo cotidiano, que nos hagan rascarnos un poco la cabeza y abran nuevas vías de pensamiento. Les invitamos a mantener esa curiosidad bien despierta, observando, analizando y, quién sabe, tal vez prestando un poco más de atención a lo que marca el reloj la próxima vez que sientan un cambio repentino en el ambiente. Hasta la próxima exploración.